dentro de la experiencia de la docencia, porque siempre también lo digo, yo no soy profesor, yo no he estudiado para ser profesor. He llevado algunas capacitaciones donde nos han mandado a armar cuadros, dinámicas, pero yo les digo a los chicos, parto por yo darles el ejemplo. Porque si solamente yo digo, van a hacer esto, y yo me quedo como en el rol del profesor que mira y juzga, y no. A ver, yo les voy a dar un ejemplo, no es que lo tengan que hacer igual que el ejemplo, pero parto porque yo paso por la experiencia. Claro. Y luego ustedes tengan el impulso. Pero no que yo les doy la información y ustedes tienen que hacerlo. Distancia, profesor, alumno. No sé, no me ha funcionado, o sea, digamos, no encajo en ese rol. Y me ha pasado en la universidad también, cuando he tenido la posibilidad de tener la experiencia como docente en universidad, siempre he ido por esa línea y siento que, en lo personal, siento que los chicos me han mostrado cosas Que interesantes. muchas veces las escuelas te venden una mentira, ¿no? Por ejemplo, decirte que vas a ser director, porque te venden un curso de director, ¿no? Entonces, estudias dirección, ¿no? O realización, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que no es como en la música. En la música, si tú quieres aprender, el profesor va a agarrar, por ejemplo, la guitarra y te va a decir, mira, agarra, porque el músico se vende tocando, cantando, ¿me entiendes? Un director, ¿cómo se vende, no? O sea, o como un director de actores o alguien que quiere hacer una escena o poner, digamos, actores en las tablas, comienza a mirarlos y darles indicaciones simplemente. El audiovisual, que es mi experiencia, uno comienza desde abajo, no puedes comenzar desde arriba. Porque pasa que muchas veces los técnicos, los actores, también no quieren hacer las cosas que el director les dice, ¿no? Y el director no puede exigirles tampoco, aunque les estés pagando. Entonces tienes que hacerlo tú como director. Hacerlo, ¿no? Decirle, mira, así se hace, ¿no? Pi, 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 ya, ahora hazlo tú, porque somos humanos todos, ¿no? Entonces, Claro, es interesante lo que me dices, que uno tiene que enseñar con el ejemplo, porque no hay otra forma en realidad. Eh, es claro, así, claro, para claro. mí, ¿no? Claro, pero ahora hacer la salvedad, ¿no? No es que tengas que copiar o hacer lo que yo hago, sino yo intento darte el ejemplo para que no quede solamente en la información verbal, ¿no? Sino que, porque se trata, en el campo de la actuación, se trata pues en el plano escénico se trata de involucrar el cuerpo, la palabra, las acciones. Entonces, si todo queda en la información y además tenemos, se tiende a caer no sé si llamarlo tecnicismo, ¿no? Donde, y es lo que estoy viendo ahora, todo se queda en el concepto, ¿no? Tomo uno, dice que es así y además hay palabras medias rebuscadas, entonces, porque me he equivocado también, a veces yo he sido un alumno aplicado y cuando mis primeros pasos para transmitir esa información, yo mismo me escuchaba decir algo que luego lo veo en los chicos y que creo que no está claro. Entonces, y luego de ahí empecé a ejercitar yo también un término que es me dejo entender. Claro, Chicos, me dejo entender. digamos que Es es como me difícil, dejo entender o, digamos ¿no? que es difícil aprender, ¿no? Y es difícil enseñar, ¿no? Sí, O sea, sí. porque yo te pregunto, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de estos cursos de una semana, cursos acelerados, ¿no? Todo el fin de Los semana, módulos, módulos, los módulos, ¿no? módulos. ¿Qué te parecen a ti? Desde el punto, porque yo creo que hay varios puntos de vista, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista cultural, desde el punto de Exacto. vista de qué en realidad te da, desde el punto de vista de cómo eh, te venden un producto que no sé si es tan cierto, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Lo que pasa es que, a ver, le he estado dando vueltas, que hemos tenido varias veces este tipo de conversaciones, ¿no? Pero ahora dándole vueltas en el sentido de qué tan importante es el tiempo y espacio, ¿no? En que uno va pensando o va teniendo una opinión de algo. Por ejemplo, hace un buen tiempo, en mi caso, personalmente, yo la pensaba un poco si meterme a estudios académicos así de largo aliento, ¿no? 5 años, 6 años. Y siempre, bueno,
lo pensaba porque obviamente si yo tenía que asumir esa responsabilidad era mía, no tenía un apoyo financiero, ni tenía que trabajar para poder estudiar. Pero luego darme cuenta que eran 2 años de estudios generales y no ir a algo específico y entrar en otras materias que no tendrían nada que ver con lo que yo quisiera directamente Tú me hablas aprender. de universidad directamente me hablas. No, pero también en institutos, también por ejemplo en institutos técnicos, y en institutos técnicos observaba también que casi toda la carrera era todo de manera muy general, nada específico. Solamente abordaban un aspecto de la fotografía, abordaban un aspecto de la dirección, apostaban un aspecto de la actuación, pero era tocar de todo un poco, pero al final terminabas la carrera técnica. Qué carrera? Por ejemplo, dame Y cómo se llama, cómo se llamaría artes escénicas bueno, o... por ejemplo, hay institutos que enseñan inclusive comunicaciones, ¿no? O diseño gráfico. Y entonces yo ahí sí tenía este discurso de que qué tan importante pueden ser los módulos específicos. Pero digamos para la actuación, Módulos de... específicamente para la actuación, digamos, si yo quisiera ser actor acá en Perú, ¿no? Estamos hablando de la realidad peruana. ¿Qué tendría que hacer Ya. ahorita, en 2020, digamos? Yo digo, bueno, tengo, no sé, 15 años y quiero ser como, no sé, Interesante tu inquietud y tu pregunta porque es algo que también me ha dado vuelta. Yo, y creo que lo conversamos en un momento, así en cierta tertulia, que cuando yo empecé, mi impulso, mi imaginario era el cine, era el actor del cine. No sé si porque, no sé si ahora o en ese tiempo era lo más cercano a la masa, a ver, a la magia del cine, ¿no? Pero cuando intenté indagar dónde poder estudiar, las personas que me asesoraban me decían, entra al teatro, entra a formarte al teatro. Entonces, entré al teatro en todas sus etapas, empecé como, como actor de teatro comunitario, ¿no? En un grupo de a qué teatro edad arrancaste con eso, más o menos? 10, 17, 18, con un grupo comunitario. Que yo pensé que era un grupo de teatro de parroquia, Ya, pero que mira, que es claro. interesante porque cuando yo sondeaba en los barrios, en mi barrio, en otros barrios, sobre las artes escénicas que ahora suena así, teatro, todo el mundo, el teatro, lo asociaban el teatro a la parroquia, teatro al proceso esto de confirmación, ahí encontrabas el teatro como una actividad Pero ligado a la parroquia. en las parroquias hacían teatro, ¿qué teatro hacían? Que, o sea, hacían Todo representaciones... relacionado a Semana Santa, todo relacionado a Semana Santa, pero yo te digo, o sea, mi educación y la que yo podía percibir en el barrio cuando tocaba el tema del teatro era inmediatamente me venía a la cabeza, la parroquia, métete al teatro de la parroquia, a la Escúchame, confirmación. y estamos hablando de más o menos de qué año y más o menos en qué parte de Lima, para ponernos en una ocho perspectiva. nueve 87 89 90 91 cercado de Lima, Pero tiempo de terrorismo también. Callao. ¿Ah? Tiempo de terrorismo también, ¿no? Ya estábamos con Ah, estrago de terrorismo, ¿no? y mira, ahora que tocas el tema del terrorismo, yo quería de alguna manera Mm. avanzar y tener una experiencia teatral o actoral. El teatro era el entorno donde yo me formé. Y pensé por indicaciones ante amistades y familiares, llegué a un grupo de teatro, pero pensaba yo que era un grupo de teatro de parroquia, porque además las recomendaciones familiares o amistades me decían, sí, ellos hacen obras en Semana Santa, hacen teatro el Día de la Madre, pero ¿sabes qué? Era un grupo de teatro comunitario que se había formado en los 70 y que tenía todo un tema revolucionario, sobre revolucionarios de Ancash, que había tenido todo o sea, muy ligado a Yuyascani. O sea, grupos de teatro que tuvieron un peso, tuvieron una presencia en los 70, en los 80, Claro. las cuatro tablas, Dime, magia. y tú crees que, porque si uno se pone a ver un poco la historia del teatro, eh,
ya el siglo VI antes de Cristo ya digamos, lo tenían ya el teatro como un problema político, ¿no? Porque las obras de teatro muchas veces se burlaban, ¿no? En este caso de Roma, ya los romanos se burlaban de los romanos, ¿no? En el caso de Napoleón también les prohibió el teatro a los italianos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es tan, o sea, acá en el Perú es tan pesado el teatro, o sea, tú podrías hacer una obra de teatro en donde pudieras exponer cosas sociales y tuviera una repercusión o digamos que el cine ya Sí, se robó ese lugar? no, 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 sí, sí, sí. Sí, estoy convencido que sí. Estoy convencido que sí. Es un poco acercar el lenguaje a las personas. Creo que es acercar el lenguaje. Pero acercar el lenguaje me refiero a las artes escénicas, que implica pues la escritura dramática, la dirección escénica, la escenografía, los contenidos a la realidad. Y lo que pasa es que la mayoría de personas lo ven muy distanciada, porque por ejemplo yo hace 3 o 4 años, llegado de Madrid, conocí a un grupo mexicano que tomaba una obra de Shakespeare y que tú veías la estructura de la obra, pero eran personajes muy reconocibles de la sociedad mexicana. Y Eran adaptaciones, digamos, bien, o sea, ah, digamos que el problema sería la adaptación de las historias a la realidad sí, claro, y era una obra clásica, pero tú la mirabas, identificabas, a pesar que era una temática propia de México, como claro, región, como Latinoamérica. Yo sentía que lo mismo podía pasar en Perú y hasta lo ubicaba en una época claro, porque entre los 80 90 en provincia. los conflictos humanos son casi los mismos, ¿no? Pero si te das cuenta, estas adaptaciones son muy trabajosas, ¿no? O sea, alguien se tiene que dedicar a hacerlo, ¿no? No, pero por eso te decía yo de que, claro, un poco te respondía que acercar el lenguaje, Y, porque y- y- lamentablemente hasta la obra, las obras ya terminan también teniendo cierta etiqueta, obra clásica, esto le pertenece para un cierto sector entendido de la sociedad que puede montar esa obra. Porque esa obra no puede acercarse a mi barrio y y tú puede ser entendido y puede ser pero, reconocido. ¿qué se tendría que hacer? O sea, Y, porque yo y, digo, porque yo me pongo a pensar, digo, te ya, ajá, tomo como ejemplo al grupo mexicano. El grupo mm, mexicano no solamente nos mostró la obra, creo que era Macbeth, pero ambientado en una región de México. Y yo al verlo acá sentía que lo ubicaba a finales de los 80, comienzo de los 90, podría decir que en Huancavelica o en Ayacucho. ¿Te das cuenta? Yo lo he visto hace 2 años, 3 años, montado acá en la Alianza Francesa de Miraflores. Pero lo interesante de este grupo y del montaje es cómo asumieron el proceso. Ellos, teniendo la obra clásica, se iban a los barrios y tuvieron un proceso de 5 meses, si no me equivoco. El primer mes, ellos, con apoyo comunitario, hablaban con algunas familias y les pedían a las familias reunirse un sábado o un domingo en casa y les mostraban 1 o 2 escenas de la obra que el grupo de actores con el director habían armado. Y luego, al finalizar una o dos escenas, les pedían opiniones a las familias, como un debate. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les pareció? Entonces la familia, las personas, los miembros de una familia decían, esto me parece cómico, o esto no lo entendí, o esto me hace recordar a lo que vivimos con mi tía en tal lugar. Y así se iban a varias casas de los barrios. Y así era como iban armando las escenas, pero, con aportes claro, de la pero gente. digamos que ellos me imagino que son profesionales, chicos que, digamos, de clase media alta, que pueden darse el tiempo de hacer todo eso de repente, o son No, 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 financiados. no. Ellos tenían un trabajo muy comunitario, y siempre estaban buscando
fondos de ayuda del Estado para poder tomarse el trabajo de hacer todo ese proceso. Pero O digamos sea, que, a ver, yo te quería preguntar porque me parece, no sé, ahora yo he visto que más que antes, obviamente, ¿no? Se está dando estos cursos de cine, ¿no? De teatro y todo. donde Eh, en algunos colegios de repente particulares, ¿no? de los barrios, Pero dime, digamos, en los barrios, en estos lugares, ¿sigue siendo el teatro no una asignatura necesaria para los niños, digamos? O sea, el arte yo no ya digo que no sea necesario, no, pero no está, yo, ¿no? yo No, digo yo que no la lo idea, veo casi, ¿no? Son yo digo como, que la idea del teatro no, es que yo creo que el teatro en los barrios hay distancia. Si le tuviera que poner un rótulo, una frase, esto no está de acuerdo con mi realidad. ¿Qué es lo que predomina en los barrios? Las danzas regionales. Ha entrado con mucha fuerza. Hasta inclusive los chicos, los jóvenes, las chicas y los jóvenes se sienten orgullosos de hacer sus ensayos, porque no tienen ni siquiera un local. Ensayan en los parques. Y esa es una manera muy estratégica de los profesores de tener la aprobación del vecindario, porque están viendo a su hijo o a su hija que están ensayando para la presentación del colegio o del Día de la Madre o la presentación del Día del Colegio o un concurso interno de los colegios. claro, Pero pero ahora, bueno, es por falta de espacio. pero el teatro para nada, ¿no? El teatro No, no. el teatro no tiene esa fuerza. ¿Y El por qué? teatro, ¿Tú por qué crees que pasa esto? Es sin ponerse conspiranoico, ¿no? Sin decir ninguna cosa así, que podemos decir, no, porque los políticos, porque esto, por el otro. Sino la pregunta es, ¿hay algo en el teatro que lo hace difícil de desarrollar? a ver, yo me tendría que poner como ejemplo, ¿no? Cuando yo me acerqué a las artes escénicas, me costó, la verdad, me costó. Me costó porque pasaba por mi cabeza que yo debería tener primero estudios universitarios para entender esos clásicos como Shakespeare, ¿no? Cómo debería comportarme si me paraba en la puerta del teatro municipal y me entraba un miedo, porque decía, no, yo no, como verme entrar a este teatro debería tener por lo menos un taller de etiqueta social, o saber qué decir o comportar, porque es la verdad, pues, ¿no? Ahora, hay una frase que siempre lo manejan en mi barrio mis amigos: vive tu realidad. Muy Eso está interesante, ¿eh? alejado de Muy tu realidad. interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Vive tu Siempre realidad. dicen, vive Entonces, tu realidad. entonces el teatro, digamos, es solamente para gente de plata nomás, para gente que dio a la universidad, para gente que... ¿Ese es lo que tú crees que la gente piensa? Exacto. Acá en Lima, acá en Perú, no sé. Yo soy chiclayano. Mira, te hablo si es que yo decidiera, si soy un ciudadano de a pie de los barrios que quiero acceder a esa experiencia, me bloquearía, me pongo en la posición de ahora más que nunca, me bloquearía porque tendría que tener una capacitación para poder entender el teatro y para poder ¿Por qué? comportarme ¿Es tan ante difícil esa entender el estructura. teatro? ¿Por qué no la gente No, 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 necesitaría... es que tiene varias ramificaciones. Por eso te hacía hincapié como un ciudadano cualquiera que quiere acceder a esta experiencia, ¿no? Por ahí tocaste el tema de lo académico. Sí, consideran la facultad o las universidades que el teatro es para oratoria, para que el alumno universitario al final y se gradúe y muestre su cartón, su título, tenga la percha, o tenga la manera, la postura, y para eso es el teatro, ¿En dónde piensan oratoria. así? A ver, cuéntame otra vez, está muy interesante eso. En una universidad de comunicaciones que llegué por una amiga que es directora de cine y que estaba enseñando producción de televisión, estaba enseñando, creo que asignaron un curso de actuación, y es ahí donde ella me invitó a cubrirla en un semestre, porque ella se iba a hacer la producción de una película. Mm, Entonces interesante.
yo pues venía con todos, también detenerme y decir, creo que es importante eso, ¿no? Detenerte y decir, a ver, que no es simplemente que voy a formar actores, porque no todos ellos quieren ser actores. Claro, o sea, la gente que iba Algunos ahí, ¿quiénes eran, no? Es lo que justo estábamos conversando, ¿no? estudiantes de, estudiantes de comunicaciones, que algunos querían hacer periodismo, algunos querían hacer producción de televisión, algunos quieren ser periodistas de prensa escrita. Y todos ellos querían llevar un Y claro, curso de teatro simplemente para desarrollar alguna capacidad o sea, escondida o algo así. el curso teatro, pero en la marcha entendí de que era asignado por la universidad para oratoria, para que los alumnos aprendan a proyectar bien la voz, pararse bien, hablar bien, y el día que se reciban, o que reciban su título, o que expongan algún, alguna monografía, porque escucho siempre eso en las universidades, monografía. Sí. Yo hasta ahora no, Y escúchame, entonces yo tengo pero una pregunta, porque mira, a mí qué me ha pasado en Chiclayo, yo soy chiclayano, yo nací en el 79, así que más o menos cuando a mí me interesó todo esto del arte, lo poco que veía allá era este tipo de teatro, sí, que entonces todos llegamos, no, y la cosa, la gente se pone a como que a poner la voz muy declamar, lejos, sí, declamar. declamar. Entonces, yo dije, "Ah, eso es una porquería total, ¿no? Sí, de verdad, me parecía malísimo. Hubo también, había comunicaciones allá y, o sea, es como que uno siente la falta de oportunidades. Yo soy clase media, entonces pude pagarme una educación, entre comillas, en Chiclayo, pero no había oferta, o sea, no había, no Ya, hay, no hay oportunidades en la provincia, ¿no? Luego, yo aprendí luego que el teatro pasó por esto, ¿no? O sea, al comienzo del teatro en Grecia no habían parlantes, ¿no? Entonces sí, era una cosa gesticulativa y de gritar mucho, ¿no? ¿Te parece que en la cabeza de la gente, así como yo lo tuve hasta hace 10 años, pensar que el teatro es eso, es hablar así, declamar y decir, entonces mi madre llegó y la abracé, con así, eso es como una idea muy antigua, ¿no? ¿No te parece? sí, 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 sí. Y no sé si me equivoque, pero a veces uso yo el término de que la gran mayoría de nosotros somos muy, cuando siempre somos muy literales, ¿no? Somos como que no nos damos, somos muy, no sé cómo llamarlo, a veces podría decir que somos muy plano cuando nos llega algo, ¿no? O sea, llega el teatro, tenemos una sola percepción del teatro. Por eso cuando ahora uno dice las artes escénicas es como que hay varios lenguajes que están involucrados, ¿no? El teatro de títeres, el teatro del texto, el teatro negro, o sea, hay todo un universo, Claro, pero queda, parece que queda, pero eso lo saben parece que todos. ¿O cuánta gente lo conoce? ¿Cuánta las gente lo...? personas, las personas que empiezan a entrar a este ámbito, ¿no? A esta carrera, ¿Tú a crees esta que... carrera, ¿Tú crees que... Ajá. pero ojo, pero termina solamente documentándose. ¿A qué te refieres con Amplían su eso? panorama en conocimiento, pero no hay espacios de experimentación para hacer teatro negro o para hacer teatro, o sea, el mismo, por ejemplo. O sea, es una opinión, o sea, yo te hablo un poco basado en mi experiencia, ¿no? A mí O sea, digamos que el mismo, disculpa que te corto, para poner las ideas un poco claras. O sea, hay gente del curso que tú llevaste. Había gente que, como tú, que eran actores, me imagino que había gente que quería ir ahí por algo, de repente gente tímida que también va al teatro para soltarse, y habían chicos que iban simplemente para como un curso que la universidad te pedía para llevar. En todo este universo de claro, gente que tú viste en esta muestra, ¿cuánta gente realmente está interesada en el teatro como forma de vida o como algo que diga yo voy a hacer teatro y bueno? ¿O solamente tú pensabas yo así? podría pensar, yo podría pensar que en la universidad era un crédito más, ¿no? Y si pasas por el teatro o por algún deporte tipo el básquet, ¿no? Ya estás ganando créditos. Y claro, yo lo puedo entender por
docente era también que o me relajaba o hacía lo que las autoridades, porque eran las autoridades que me dijeron en algún momento, pero una vez me pasó, ¿no? Me ponía un poco exigente con algunos alumnos y una vez una autoridad se acercó y me dijo, pero profe, es teatro, oratoria, no le ponga tanta presión. Pobre chico, se van a estresar. Entonces yo digo, pero a ver, ¿Tú lo tomaste como una falta estoy de respeto, eso o no? O como, claro que sí, pero pero, y bueno, no te voy era una autoridad de la universidad, pero ojo, esa autoridad de la universidad es poeta, o sea, tengo entendido que era poeta y escritor, o sea, estamos en la misma línea de las artes de crear, de procesos creativos. Pero yo lo asumía como un reto, ¿ah? Porque también tenía que ser realista, no todo, o sea, es que es un aprendizaje también, digo, yo no soy docente. claro, pero tú quieres, te gusta enseñar, Y o sea, digamos, porque personalmente, digamos que, ¿no? digamos que lo descubrí en el camino. Esa historia para mí significa de que no importa muchas veces que tú puedas tener un cartón o un título, tú eres lo que eres, ¿no? Digo, Maradona no fue a ninguna escuela de fútbol, que yo sepa. ¿Me Claro, entiendes? Entonces, es lo mismo que a mí me parece que no me gusta en la educación que haya un engaño, ¿no? Digamos que la educación privada pueda engañar a la gente diciendo te voy a hacer un curso acelerado de, no sé, es lo mismo de bajar de peso en 5 minutos al día. O sea, a mí me parece personalmente que es una estafa, ¿no? Porque cómo te van, es como si tú quisieras tener una escuela de fútbol para capitanes, capitanes de fútbol. En la cancha uno se gana el puesto de claro, capitán de otra forma, ¿me entiendes? Y en las artes también es así, a la hora que uno dirige un grupo humano y es el director, este grupo humano, aunque te diga sí, señor director, todo el tiempo te está mirando, ¿no? Y te está juzgando, ¿no? Y está pensando que puede hacer las cosas mejor que tú y todos en el fondo odian al director, ¿no? Están buscando el error, ¿no? Pero uno se tiene que claro. ganar ese puesto, ¿me entiendes? Eso es sí, yo creo que a muchas veces la educación quiere venir a, a reemplazar el conocimiento en la cancha y el aprendizaje en la cancha con horas sentado viendo películas o hablando de ciertas cosas que no pones en práctica, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Experiencias de montajes, por más que en mi formación académica, digamos, una formación académica que yo era como un alumno muy aplicado, ¿no? Pero, pero en el montaje te encuentras que no tienes un manual, ¿no? Para abordar la experiencia de la obra. Y, y, y yo me acuerdo mucho que este profesor, este amigo, maestro que me enseñó varias herramientas y al final me susurró un día ante un montaje y me dijo, todo lo que puedas haber aprendido, al final déjalo a un lado y métete a esa experiencia del montaje y tú aplica la intuición. Tú sabrás qué herramienta funciona para cada experiencia de montaje. No es que haya un manual, porque cada actor tiene una manera distinta de abordar su personaje, porque para eso es un proceso personal, pero en comunidad, en el todo, en la obra, este, tienes que aprender también a escuchar, a entender al director hacia dónde quiere llevar, y ahí encontrarás también tu propuesta, tus herramientas, tus estrategias. Claro, da miedo. ¿Cómo tiene que ser la comunidad? O sea, a los directores, tú como actor, a los directores, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les dirías? ¿Cómo es la llegada con el actor? Porque finalmente uno como director puede hacer actuar a cualquiera, ¿verdad? Que quiera actuar. Cualquier persona que quiera actuar, un director lo puede dirigir. Pero ¿cómo llegar al actor? ¿Cómo sacar lo mejor de alguien que quiere actuar contigo, por ejemplo? En tu caso personal, ¿no? Wow, difícil, porque ahí he visto yo que hay algunos actores que ya vienen como con una especie de caparazón, ¿no? Con su propia verdad o con su propia formación. Y ahí he visto inclusive de un conocido y un amigo que se formó como actor
y que tiene una experiencia como director, y como director es interesante, pero que a la distancia del tiempo de conocerlo, verlo dirigir, me sorprendió que había logrado, no sé si es maña, ¿no? Lograr comunicarse con un elenco que de por sí muchos vienen de la televisión, muchos vienen del teatro comercial y de por sí tienen pues ya su esquema propio o también sus caprichitos, ¿no? Claro, como director lograr tener un balance y evitar sumar un estrés más al proceso creativo. Una vez lo vi, además porque me sorprendió, ¿no? Porque él en un tiempo a cualquier cosita estallaba, ¿no? Estallaba y empezaba un conflicto, pero una vez lo vi que un actor le increpaba o le ponía zancadillas en los horarios, ¿no? Que no puedo tal día, no puedo esto, no puedo aquello. Entonces él lo miró y dijo, bueno, bien, te entiendo, pero este aspecto y este aspecto resuélvelo con la productora. Este tema lo conversamos en privado. Entonces yo dije, caramba, o sea, porque antes lo Claro. veía y podía simplemente meterse en una discusión, ¿no? De que aquí yo soy el director y acá... Pero ahora lo vi como que ya manejaba, manejaba las cosas Como director. digamos, con estrategias. Claro, como director, pero tampoco no se complicaba, no era visceral, ¿no? Pues que en la televisión la estrella es el productor, en el teatro la estrella es el actor y en el cine la estrella es el director, ¿verdad? Muchas veces la gente va a ver películas por el director que la hizo. Uno se va al teatro a ver al actor muchas veces, ¿no? Pero eso ha cambiado, ¿ah? Sí, eso es Porque lo hay que te iba a montajes de teatro que la preguntar. gente va a ver al director. O sea, hay Exactamente. montajes que la gente va por el director. Y hay directores en este país, ¿ah? Que hay directores donde ponen, o sea, tienen un estilo donde tú ves parejos a todos, pero quien realza es la presencia del director. Y tú dices, wow, este es el estilo del director. Entonces, y tú sí dices, oye, pero todo está como que encajado, la escenografía, el ritmo, la actuación de todos, y resalta, sin darte cuenta, es el nombre del director. Dice, ¿cómo ha logrado este director El esa conjunto, digamos, presencia? ¿no? Digamos de que el show se lo roba no el actor, sino el director. Y tú me Ya, hablabas que muchos actores se creen muy actores y nunca van a dejar que un director les diga cómo actuar o algo así. ¿Tú crees que el ego del actor que se siente una estrella es un problema muchas veces en una grabación o un proyecto? sí, sí, difícil, porque a veces ahí el que está, a veces el director, a veces se zafa cuerpo y si no tiene si no tiene una, digamos, no tiene una estrategia como usar al productor para resolver el tema, a veces hay directores que zafan cuerpo y lo dejan al asistente de dirección a que, a que tengan que, a que tengan que negociar o con los dos a la vez o con cada estrella a un lado, ¿no? O dejar que se peleen. Muy he visto, ¿ah? Gente que se pelea, ¿no? No te creo. Sí. Y uno que a veces, porque me ha pasado también, ¿sabes qué? Algo que aprendí, que la capacidad de escuchar es una verdadera herramienta, ¿no? Me ha pasado Claro. con ciertos egos que cuando bien con su rollo tú los escuchas y dejas que el término vomiten, luego ellos sienten que tú eres una persona con quien puedes trabajar. Así es, contigo se puede trabajar. Lo único que estoy tratando es de tener un balance, de pasar bien esta temporada, ¿no? Claro, No claro. tener que estar lidiando con tu personalidad, ¿no? Es así. Sucede, ¿ah? Sucede, a pesar que vivimos en una pequeña, bueno, no es una pequeña, una ciudad de un país de Sudamérica, existen todos estos rollos de las dinastías, de los apellidos, de las Sí, familias sí, de sí. casa De largas. repente la pregunta que yo te tiré al comienzo, ¿no? Si yo tengo 15 años, 16, no sé,
y te digo, oye, mira, qué lindo, quiero ser actor, ¿qué me recomiendas? Ahora, en el 2020, por ejemplo, ¿no? Ah, Ese es el problema yo de las instituciones. ahí sí podría decir que yo, por ejemplo, en lo personal, a algunos alumnos, alumnas que he tenido, siempre le digo el para qué. Este para qué ayuda. ¿Para qué? Ah, quiero estudiar actuación. ¿Para qué? Para una fiesta infantil, para hacer carrera en cine, teatro, eventos, teatro independiente. Entonces ahí claro, alguien me va a decir, pero déjalo que viva su propia experiencia, ¿no? Sí, pero siempre decimos ese discurso, ¿no? Déjalo que viva su propia experiencia, pero creo que podría economizar el tiempo y dedicarse a lo que realmente siente, ¿no? Porque a mí en mi caso, yo hubiera querido ser actor de cine, porque esa era mi motivación desde el inicio, pero todos se iban por el teatro. Ahora, eso no quiere decir que me esté quejando de mi experiencia teatral, porque he vivido experiencias muy intensas, sé que las plataformas de las artes escénicas es otro universo, creo que las plataformas audiovisuales tienen otras cosas que creo que el actor debe tener esa flexibilidad, esa capacidad para poder desenvolverse en estas distintas plataformas, ¿no? Pero en ese momento era lo que se me aconsejaba o se me presentaba, ¿no? En los 80, Y hoy finales en de los día, 80, claro, los 90, ¿no? 90. Estamos Porque hablando de ya casi 30 años atrás. Entonces, sí, pues 92, 91, 92, de esa que época, tenía que... ahora tú has visto un cambio. O sea, si tú hubieras nacido en esta época, hubiera sido diferente de tu educación, tu carrera, hubiera habido un cambio, ¿tú crees? ¿O todo sigue igual? ¿O peor? Creo que sí. No, no, es que en el espacio-tiempo yo siento que ahora hay más posibilidades. Yo me he cuidado, no sé si llamarlo cuidado, pero en esas épocas también habían esas posibilidades, no como ahora, pero yo me cuidaba de ser el eterno tallerista, de meterme a miles de talleres y miles de talleres, y decía, no, si primero averiguo qué es lo que quiero. O sea, este director, a ver, lo voy a ver al teatro para ver su producción, allá, me gusta lo que hace, me meto. Y al aprender de él, voy a buscar la manera de confrontar lo que he aprendido en alguna puesta en escena o dos, o una creación mía. O sea, siento que ese es como un cerrar el círculo, ¿no? Y ya de ahí me provocaría explorar en otro lenguaje. Pero yo he visto mucho de que hay chicos y chicas que no terminan un proceso, así sea corto, de un taller y ya están saltando a otro porque la publicidad o porque alguien le dijo, oye, este es bueno, está de moda. Y van y se meten y no terminan el primero que empezaron. Y gente que inclusive se ha metido a las universidades, ¿eh? Ahora, yo no sé si eso es ahora, creo que lo llaman, algunos le llaman ser competitivos. En la medida en que estés en todos lados, vas a ir aprendiendo más y luego, cuando te llegue la oportunidad, vas a tener más herramientas. No sea, no sé, yo siento que al final te haces un arroz con mango y a la hora de la hora no sabes cómo abordar ¿Cómo dar todo? un proceso Y, artístico. yo te creo, te corté un poco. Tú me decías que las instituciones defendían una verdad propia, algo así. Las instituciones educativas. Sí, ¿A qué te referías con eso? sí, yo siento que porque lo he escuchado también y lo he escuchado de gente que está adentro, pero también se ve, se respira, que les dice, no, aquí lo que tú aprendes aquí, esto es lo mejor que hay. Y hay como rajes de otras instituciones, ¿no? Lo que te enseñan ahí es para, a ver, es actuación para televisión. Y no hay rigurosidad, no hay disciplina. Acá sí. Yo digo a veces, a ver, pregúntales a cuántos de esos chicos que están llevando ese proceso tan rígido, tan disciplinado, si su primera opción era actuar en teatro o querer estar en la posibilidad de una experiencia de un comercial publicitario o una novela o hacer cine o un teatro que a veces son catalogados como teatro comercial, ¿no?
creo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Uno necesita sentir que pertenece a un grupo, ¿no? Sentir que pertenece a una institución. Y cuando sale y dice, yo pertenezco a esta institución. Sí. A mí me pasó una experiencia, te lo comento, ¿no? Bueno, años 90, finales de los 90, uno se las tiene que buscar, ¿no? Y hubo este boom de las telenovelas, ¿no? De un canal. O sea, América creó producciones, hacían novelas, pero con presupuesto inclusive de México, creo, si no me equivoco, con estrellas de otros países. Entonces uno trataba de buscársela, ¿no? Entraba a ver con los temores, los castings, ¿no? Y los castings creo que no eran tan accesibles como ahora. Habían como filtros. Para llegar a un casting tenías que, no sé, mover tus influencias, ¿no? ¿En qué año? 90. Ahora con la virtualidad. 90 y algo, ¿en qué año? Finales de los 90. Los 90s. 96, 97, 98, 99, ¿no? O sea, porque no había correo, nada, entonces que tenías que llamar a la productora. Exacto. ¿Cómo era, por ejemplo? Tú en los 90, en el año que fue eso, un día normal, me han dicho que van a hacer la nueva novela, necesitan gente, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué hacías, digamos, en ese tiempo? Te decían, igual, para conseguir esa información era, pero... y hasta el día de hoy pasa eso. Mira cómo son las herencias, ¿no? La gente se guarda la información. Información de concursos, información de trabajo, información de oportunidades gubernamentales, información de casting. Sí, pues, las burbujas, sus propias verdades. Entonces, por eso, yo en lo personal, por eso que no... Yo creo que eso indirectamente me llevó a siempre estar en otros espacios de... Claro, no te gusta claro. ese secretillo, ese de tratar de dejar afuera gente que no es del grupo, algo así. ¿Tú crees que es muy, muy clasista, digamos? Hay círculos clasistas que no van a dejar de, no sé, o sea... Claro. Por ejemplo, entre los 90, si no me equivoco, finales de los 90, se formó una comitiva, un grupo de artistas plásticos, de artistas independientes, plásticos, de las artes escénicas, de la performance, de la danza, como un acto así de revolución contra la argolla, ¿ya? Se llamaba Sin Argollas, ¿ya? Creaban instalaciones, propuestas en algunos puntos de los barrios, tomaban espacios públicos, algunos en el centro histórico, otros por Barranco, ¿no? Pero esa Sin Argolla luego terminaba por defecto convirtiéndose en la nueva argolla. Entonces, te das cuenta que hay una situación así que creo yo que no es productivo. No es productivo. Siento yo que no crecemos así, que no nos integramos. Entonces... Claro, yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿no? La vez pasada hice un video, cosas que odio de películas que amo, ¿no? Y estoy hablando de Mystic River, una película de Clint Eastwood, y me puse a ver su grupo de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, su director de fotografía arrancó con él y sigue con él. El editor es el mismo, la productora casi es la misma, ¿me entiendes? Entonces, Clint Eastwood tiene su grupo de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, es difícil que yo le mande mi currículum a Clint Eastwood y le diga, mira, yo soy director de fotografía, dame una oportunidad. Lo que yo te hablaba de mi experiencia cinematográfica, es un grupo de gente el que tiene que manejar el director y tienes que tener gente con la que ya has trabajado antes, que sabe cómo trabajas, que tenga una onda. O sea, es como un ajedrez, ¿no? Es como armar tu equipo de fulbito, ¿no? Entonces... yo me imagino que también pasa un poco con los actores, ¿no? Porque hay actores fetiche, ¿no? De muchos directores, ¿no? ¿Tú cómo ves eso Sí. de esa argolla necesaria para que el artista haga su trabajo, ¿no? O sea, digamos, si tú fueras un director y el gobierno te da plata, pero te cambia todo el tiempo a toda la gente con la que trabajas, ¿sería como un comenzar de nuevo todo el tiempo? ¿O sería más bien una cuestión ya... ¿Me entiendes? O sea, hay una dinámica ya interna que es difícil de mover, ¿no? Bueno, yo diría que es también para protegerse, ¿no? Es para protegerse, en el buen sentido, porque ya trabajas con alguien que conoce tu estilo, tus dinámicas, tu ritmo,
tus arranques forma de de repente, comunicación. tu mala onda, Claro, que te aguanta, digamos, gente que se no, aguanta pues entre además ellas, ¿no? claro, claro, además te evitas tener que, sí, y lo entiendo también, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque lo he vivido, ¿no? Lo he vivido, y también un maestro que, que luego me dijo, a ver, ¿por qué ahora entienden de que siempre trabajo con la misma gente? Porque así me evito este tipo de conflictos, que sí, conflictos que pueden llevar a cansar el proceso creativo y cancelar todo y mandar a la mierda todo, ¿no? Entonces, es comprensible, ¿no? Porque claro, tú mismo, cuando hemos conversado de que un proceso creativo demanda mucha energía, demanda mucho compromiso, es desgastante. Tienes que aprender a trabajar o contigo mismo. Si no puedes trabajar con un grupo, trabaja contigo mismo. Hay casos de actores que terminan haciendo sus propios unipersonales y no se complican la vida. Hay un caso peruano, ¿no? Un actor peruano que hace teatro en su casa y él mismo hace 5 personajes. ¿Quién puedes, Y no sé, tú que nunca dices nombre, pero me puedes decir por ahí para conocerlo? claro, por ejemplo, Edgar Guillén. Edgar Guillén es muchos años ha hecho teatro en su casa. Qué Y él hace interesante. adaptaciones de Shakespeare, él haciendo varios personajes. Un poco terminando Sí, 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 sí. esta experiencia que te conté, que éramos dos amigos, uno venía de la formación con título de una escuela y yo venía pues de talleres y entramos así a conseguirnos el dato del casting. Uf, para nosotros ya llegamos al casting, mucha después de encontrar esta información llegamos, pasamos un filtro, pasamos un segundo filtro y en el tercero nos atendió un pata así medio, ¿no? Como, ya, ustedes han venido al casting. Y era pa' figurante, ¿ah? Pa' figurante, imagínate cómo serán para los protagonistas. Y ahí, y estamos en el pasadizo del canal, hijo. ¿Cuál es tu formación? ¿De qué talleres vienes? ¿O de quién te enseñó? Yo le dije, yo he estudiado con fulano tal y con mengano tal. Y tú, yo vengo y yo soy egresado de la escuela. Ya, tú pasas a hacer casting, tú deja tu currículum. Así. Y, y yo me sentí mal porque lo vi, pues que ¿Qué tal mi amigo experiencia? y yo pasé a hacer el casting. Y mi amigo que venía con todos los honores de haber estudiado 4 o 5 años, ¿no? Y con su título, le pidieron que mandara su currículum. Y a mí sí, porque al parecer estos talleres talleres específicos eran lo que el medio de la televisión requiere, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, mi pata molesto porque me esperó hasta la salida y me reprochaba, sí, pero ¿por qué? Si yo tengo una formación profesional. Dice, a mí, yo he estudiado todos los conceptos de la historia del teatro. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Entonces, yo siento que aquí estamos dejando de lado no sé si llamarlo así, ¿no? La realidad o el mercado laboral. No Mm, sé, yo siento que, claro, no estoy negando de que sea importante estudiar, claro, tener pues una investigación, pero ¿y el mercado laboral cómo enfrento la situación? ¿Cómo me creo la oportunidad? claro, ¿Cómo hago para...? No hay claro, eso, yo lo ese, siento. Ahora, yo te digo una cosa, quizás en toda la conversación puede haberse visto muy ramificada las respuestas ¿y sabes por qué creo yo? Porque la realidad es así, la realidad sí, cuando tú mismo te has sorprendido, es la realidad, confusa, ¿no? la Es percepción. confusa. Es todo, digamos, es totalmente, no sabes por dónde ir en realidad. Claro, digamos Ya, que no sabe, no sabemos dónde vamos, no hay el teatro peruano es esto, no se sabe lo que es el teatro peruano, no se sabe, no, yo la verdad que, claro, pero lo no podemos sé, saber los que estudiamos, los que estamos involucrados en ello, pero claro, ¿quién es lo más importante? El público espectador, ¿no? Porque a ellos nos dirigimos, porque si no me agarro mi espejo y me armo mi monólogo y actúo para mí mismo. Pero creo que somos ante todo comunicadores y queremos llegar a un público y yo veo los debates que hay que cómo hacemos para crear público, cómo hacemos para que el público pueda acceder a las artes escénicas. Siempre escucho eso, pero quizás deberíamos por un lado detenernos un rato
y dejar un rato los tomos y los conceptos y ver cómo responde la realidad o qué piensa la realidad de nosotros, cómo el ciudadano de a pie percibe el teatro en su comunidad, en su realidad. Creo que el ciudadano de a pie lo único que Por quiere eso te es puse el llegar a fin de ejemplo de mes. este grupo. Sí, pero no creas eso, ¿ah? Yo te podría dar fe que sí, en ese fin de mes le podría dedicar 2 horas a verse una obra.